Segundo libro de Reyes, capítulo 20, verso 1. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, ¿qué le dijo? Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. El tema que he traído para esta noche lo he titulado Recoge tu desorden. Repita conmigo eso, recoge tu desorden. Dígale al que está a tu lado, recoge tu desorden. ¿A quién no le gusta la idea de tener una casa limpia y ordenada? A todos, ¿verdad? No solo la casa, la oficina, el lugar donde labora, etc. Estar en un recinto ordenado, en una estancia ordenada, bien todo simétricamente puesto en su lugar, todo despejado, nos hace sentir más a gusto, disminuye nuestro estrés, nos permite una mejor concentración e incluso en algunos casos produce cierta paz y cierta estabilidad mental. Amén. Eso está comprobado. El orden ayuda a hacer la vida en el hogar o en cualquier parte mucho más placentera. ¿Cierto que sí? En la oficina, en la calle, pues imagínate una calle llena de huecos y de piedras atravesadas y palos y qué sé yo. Nada mejor que todo despejado. Cuando algo está en orden, significa que todo está en su sitio. Por favor, grábese esto. Cuando algo está en orden, significa que todo está en su sitio. Las cosas están dispuestas con precisión y tienen un sentido lógico. A veces pasa, y lo digo con todo cariño, a nuestros muchachos, músicos o a veces los muchachos que vienen a ensayar, que nuestro pastor John Edier me dice, pastor, encontré el micrófono donde no debía estar. ¿Verdad, John? Y unos cables atravesados y enredados y qué sé yo. Cuando ha pasado el ciclón ministerial. Cuando vivimos sin orden, porque repito, las cosas ordenadas están dispuestas con precisión y tienen sentido lógico, pero cuando vivimos sin orden, derrochamos, entre otras cosas, tiempo. El desorden nos hace perder tiempo. ¿Verdad que sí, hermanos? Piense, por ejemplo, en el tiempo que se pierde buscando algo que está fuera de su lugar, algo que usted habitualmente suele colocar en un sitio, pero que alguien desubicó y le hace perder tiempo buscándolo. Si estuviera en su sitio, usted lo ubicaría mucho más rápido. No es lo mismo, hermano, caminar como quien realiza una carrera de obstáculos que tener un espacio dedicado a cada cosa y saber que si nos levantamos de noche no estaremos chocando con un sinfín de objetos. Por eso le decía, como una carrera de obstáculos que quedaron regados en el suelo. O que si en el peor de los casos llegara alguna visita, cierto, cuando la casa está medio desordenada y llega una visita de ipso facto, de imprevisto, uno corre a agarrar como sea las cosas que están tiradas, ¿verdad? Para medianamente organizar la casa, porque es terrible que llegue una visita y encuentre pues en la sala unos zapatos, unas camisas, qué sé yo, cosas regadas, porque sería muy difícil, sería vergonzoso que nos encontraran en esa situación, sin contar con lo hermoso que se ve todo cuando está ordenado. ¿Están aquí o no, hermanos? ¿Tienen una alabanza para el Señor? Dele otro aplauso al Señor de los muchos que le ha dado. Por eso yo creo que la expresión recoge tu desorden nos las dijeron muchas veces cuando niños, de manera especial cuando adolescentes. Más cuando adolescentes. ¿Por qué? Pues de niño medianamente se entiende que los niños no tengan tanta facilidad, aunque desde pequeños se les enseña, por supuesto. Pero de adolescentes ya
no es muy digerible que sean tan desordenados. Y muchas veces en nuestra edad adulta nos han llamado la atención para que pongamos todo en orden. Nuestras esposas, por ejemplo, las amas de casa, que son las que suelen estar más al tanto del orden de las cosas, lidian muchísimo más cuando las cosas no están en su sitio. Entonces una prenda de vestir en el piso, un plato en el cuarto, unas prendas tiradas en el baño, residuos de comida en la mesa, etcétera, genera un caos y se gana uno la bien merecida cantaleta. ¿Cuántos dicen amén? por no ordenar. Han desatado la ira especialmente o de nuestra madre cuando éramos niños o de nuestra esposa ahora que estamos casados. Nos exigen recoger nuestro desorden. Y en ese sentido quiero predicar esta noche, hermano. Por definición, el desorden es, repito, la manera incorrecta, según un criterio o una norma determinados, de estar dispuestas las cosas o las personas en el espacio o de sucederse hechos en el tiempo. Es decir, un desorden es sacar las cosas de su sitio. Usted le hace un vistazo general a esta frase y es la alteración del funcionamiento de un sistema cuando las cosas no están marchando bien, o bien las irregularidades frecuentes o la falta de orden en las costumbres de un grupo, del comportamiento. El desorden es la percepción desorganizada de ciertos lugares o de ciertos comportamientos. Puede consistir en la ausencia de algo esencial. Grábese estas notas que son cruciales para entender este mensaje. O en el hecho de que ese algo, repito, no está en su lugar, o en la presencia de algo indebido, algo que no debiera estar en el sitio que está. Por ejemplo, esa camisa no debería estar allí, o recoge ese plato del piso, o simplemente ¿por qué amontonan basura? Yo recuerdo que mi papá solía decirnos, siempre que había algo en el piso que no lo recogíamos, no sé por qué lo decía, pero lo decía: si fuera un pedazo de plátano yo lo habían recogido. Siempre decía. No sé, será que el plátano es muy exquisito, pero lo decía mi viejo, siempre. No, pasaron por encima de eso y no lo levantaron. Si fuera sido tal cosa ya lo hubieran levantado. Bueno, porque seguro que habrá cosas que nos llaman más la atención y que seguro nos merecerán nuestro impulso. Yo oí la ilustración de un hombre que iba caminando con su hijo, creo que fue, y había, no sé, una moneda en el piso y el pelado no quiso levantarse a recogerla, era perezoso hasta, imagínate, no querer levantar una moneda del piso. Y el papá tuvo que hacerlo, pero compró unas uvas y no le dio uvas al hijo, simplemente las dejaba caer y el muchacho tuvo que agacharse 20 veces más o 30 veces por no haberlo hecho una sola. Están aquí esta noche, perdón. Aunque a todo el mundo le gusta sentirse rodeado de orden, sin embargo, ser ordenado no es una cualidad tan común en las personas. Se llama desordenado a una persona que tiende a no seguir ningún tipo de orden establecido en su comportamiento o en la disposición de sus pertenencias. Su sinónimo es desorganizado. ¿Sabe? Un estudio pretende demostrar que existen causas emocionales que llevan a posponer las tareas del hogar, a no hacer las cosas oportunamente, a acumular objetos en desuso como ropa, juguetes, revistas, catálogos y amontonar y amontonar. Y eso puede ser una patología en el ser humano, cuando es un acumulador compulsivo, cuando es un desordenado compulsivo. Dicen los expertos que puede tener problemas de orden emocional. Pero hay otro tipo de desórdenes. Por ejemplo, aparte del desorden físico, está el desorden alimenticio, lo que conocemos como anorexia, bulimia. Está el desorden psicológico o mental, como personas que tienen trastornos mentales, que siempre están o nerviosos o alterados, tienen un desorden emocional. Incluso hay desorden
hormonal, suele suceder más en las damas, hay desorden sensorial, desorden conductual y hasta desorden financiero. ¿Están o no están acá? Son problemas que tienen su tratamiento, que tienen su disciplina, de todo tipo de desorden. Pero yo quiero detenerme en lo relacionado al desorden espiritual. ¿Cuántos creen que hay desorden espiritual? Alabanzas al Señor. Insisto, el desorden es básicamente no tener las cosas en el lugar que le corresponde. Vamos a partir de esta base. Dios es un Dios de orden. Amén. En 1 Corintios 14:33, Pablo afirma que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Hay una versión que dice: a Dios no le agradan los desórdenes, a Él le gusta la armonía. Por lo que este capítulo termina con esta advertencia: hágase todo decentemente y con orden. ¿Cuántos dicen amén? El conocimiento de que Dios es un Dios de orden procede de la forma en la que la Biblia nos demuestra y describe el carácter de Dios. Si usted se fija, mi querido hermano, mi hermana, desde que comenzó la creación, Dios hizo todo bajo orden. La tierra estaba desordenada y vacía, dice la Biblia, amén. Y Dios comenzó a poner las cosas en orden, siguiendo unos pasos. Dios le iba dando orden a las cosas y las estableció tal como las conocemos ahora. Una vez estableció el orden, ya se podían incorporar el resto de los elementos. Dios no hizo al hombre hasta que hizo el Edén, por ejemplo. El huerto del Edén, ¿dónde ponerlo? Dios ordenó todas las cosas según lo determinaba, lo estableció según su señorío. Creó un universo ordenado que abarca desde la ubicación específica de las galaxias, los planetas y las estrellas, hasta el paso del tiempo, del día, la noche, el cambio, las estaciones. Dicen que la Tierra está perfectamente ubicada en el sitio donde se encuentra. Que si la Tierra estuviese unos par de kilómetros más cerca del Sol, no habría posibilidad de vivir porque nos habíamos chicharroneado, nos habíamos rostizado. Si estaba a unos kilómetros más lejos, nos habría matado el frío. Tiene la latitud, tiene el grosor de la capa que la protege, todo sincrónicamente organizado, amén. La coherencia de las estaciones, las mareas, las órbitas solares, la estructura molecular de nuestro cuerpo, que es inexplicable, pero el cuerpo es un relojito. Yo siempre he dicho, nosotros nos admiramos por el celular y por cualquier cosa tecnológica, cualquier avance que sale, decimos: wow, la capacidad de hacer las cosas. Mire la maravilla de este iPad, mire la maravilla de este aparato y cómo funciona, hermano. Y realmente lo maravilloso es cómo Dios creó al hombre. Es decir, es más fácil hacer un celular que hacer una hormiga, hermano. ¿Me entiende usted? O a nosotros nos impresiona y cómo hace un cohete para salir de la órbita y flotar, y el ser humano estar fuera de la órbita terrestre, y cualquier cosa tecnológica buena merece aplauso, reconocimiento, claro que sí, pero es complejísimo hacer un insecto, un zancudo, hermano. Y Dios lo hizo todo conforme a lo que Él determinaba, porque Él es el más sabio de todos. Dele un aplauso fuerte a su nombre. Y eso hablando de insectos. Ahora las órbitas, ahora las galaxias, de lo que ojalá tendremos la oportunidad para hablar de cómo Dios hizo todo perfecto, todo tan ordenado, de tal manera que el sol actúa con simetría, que las mareas, que la luna, todo perfectamente elaborado, porque el Señor es un Dios de orden. ¿Cuántos dicen amén? Su orden es algo que vemos reflejado en el carácter humano, en cosas como el pensamiento lógico, como nuestro diseño de sistemas metódicos. Es decir, todo lo que el ser humano, cada vez que usted vea algún gran descubrimiento, porque dicho sea de paso, el hombre no crea, el hombre descubre. El creador es uno solo.
descubren la energía, descubrieron que podían sacar de la tierra, no sé, todos los recursos para sacar adelante sus iniciativas. Hace poco estaban diciendo, descubrieron un material llamado coltán en alguna parte de Colombia. Lo usan para la tecnología. El ser humano no ha creado absolutamente nada. Ha descubierto de qué le sirve lo que ya está creado. ¿Cuántos dicen amén? Hay un solo creador y es el Señor Dios Todopoderoso. A su nombre sea la gloria y la alabanza. El orden de Dios, ojo con esto, hermanos, y quiero que lo entienda. En lo adelante el orden de Dios se aplica no solo a la creación, sino a la liturgia. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la liturgia levítica, nada estaba a discreción de los sacerdotes, sino que Dios daba las pautas, los sistemas, los ritos, Pastor Alfredo, todo con lujo de detalles. Dios le dice a Moisés, vas a hacer el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Y de tantas medidas, y de esta madera, y de este material, y vas a usar pieles de estos animales, y vas a vestir al sacerdote con esto, y vas a usar este tipo de piedras. Nada de lo que el sacerdote o el sistema levítico iba a usar en su liturgia quedaba a criterio de él, o de Moisés, o del sacerdote. Cada vez que el ser humano se desordenó, se salió de los parámetros establecidos, le fue mal. Fracasaron los hijos de Aarón el día que entraron con un fuego que Dios no les había ordenado, ¿verdad? El sacerdote podía morir en el santuario si no cumplía rigurosamente lo establecido por Dios. Hermano, usted mira y parece como engorroso todo el sistema, pero todo tenía que hacerse conforme al modelo que le había sido mostrado en el monte y conforme a lo que Dios había establecido. Nadie podía inventarse nada porque Dios tiene su orden para hacer las cosas. Vea, si los seres humanos quisieran, desfigurarían el evangelio o lo harían a su amaño. Ojalá le quitaran unas cosas al evangelio y le pusieran estas. Ojalá no fuera tan complicado estar en la iglesia. Pero es que no podemos desordenar algo que Dios ya ordenó, porque no funciona. La iglesia tiene que regirse según lo ha establecido Dios a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Mire que la violación de esas normas, hermanos, el desorden, el no poner cada cosa en su sitio, degenera o desemboca en destrucción, en caída, en muerte. Le citaba a los hijos de Aarón en Levítico capítulo 10 que mueren por un desorden. Es más, se cree, no se sabe exactamente en qué consistió el fuego extraño, pero se cree que ellos entraron ebrios a la presencia de Dios, porque los versículos más adelante le dicen a Aarón que se cuide de consumir vino y algunas bebidas alcohólicas antes de entrar en el santuario. Pareciera que fue eso. El punto es que el buen hacer, la coherencia de vida va a ser representada como el ordenar el camino, enderezar los pasos. El Salmo 50:23 dice, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y el Salmo 119:133 dice, ordena mis pasos con tu palabra y no se enseñoreen de mí la iniquidad. Los pasos del hombre, usted lo sabe, simbolizan sus decisiones en la vida diaria. Usualmente tomamos decisiones que nos alejan de Dios. Hay gente que es muy desordenada. Es posible que lo sean en la casa, que todo lo tienen impecable, pero cristianamente hablando son unos desordenados. Digan amén, hermano. Desorden espiritual. Yo tengo que afirmar, hermano, la vida cristiana, la que usted vive, en la que usted se embarcó, en la que aceptamos, es ordenada por naturaleza. ¿Cuántos dicen amén? Repito, parte de la base de que quien crea el evangelio es un Dios de orden. Amén. Desorden es algo que se sale del orden moral y ético de Dios, y el término usado por Pablo es atactos, que quiere decir sin tacto, descuido, sin prudencia.
sin ética, cuando una persona es desordenada, espiritualmente hablando. ¿Debemos procurar una vida de orden? Claro que sí, porque nuestro desorden desdice del Dios al que nosotros servimos. Amén. La vida cristiana se caracteriza por ser coherente. No debemos vivir como personas sin sensatez, porque a veces somos los culpables de que la gente opine mal del evangelio. ¿Aló? ¿Cuántos me dicen amén? Sí, porque es que a veces somos o muy poco espirituales o demasiado espiritualistas. ¿Aló? Y entonces estamos en un extremo, son poco espirituales y aceptamos todo lo que el mundo viene. Entonces alguien dice, pero a mí no me parece que sea raro. El vecino que de acá de tu iglesia también, él de vez en cuando se toma una cervecita. Es un desordenado, ¿verdad? Pero también es demasiado espiritualista, que todo lo sataniza, que no puede saludar al vecino, no puede sonreírle a nadie, tiene que ir flotando, vive levitando con la mirada al cielo. Tampoco se trata de eso. ¿Cuántos dicen amén? La vida cristiana es coherente, sensata, articulada. Si hay alguien que debe ser puesto en su sitio, es el cristiano. La Biblia no dice sed sobrios, y la sobriedad es el antónimo a la embriaguez. ¿Cuántos dicen amén? Sed sobrios y velad. La vida cristiana tiene sus códigos, sus parámetros, sus órdenes, sus normas. A usted le toca decir no a ciertas cosas porque van en contra de sus principios cristianos. No, simplemente no, yo soy cristiano, no lo acepto. No se puede vivir sin observar alguna norma, sin priorizar unas cosas. ¿Se acuerda que le dije que no perdiera de vista que el orden es poner cada cosa en su sitio? Amén. Priorizando algunas cosas. No se puede ser cristiano sin dejar unas cosas, sin asumir unas cosas y abandonar otras. En la vida cristiana se subordinan las pasiones desordenadas se controlan, se someten al control del Espíritu. Imagínate tú el caos, el desorden, si nos desbocáramos, si atendiésemos a cada pretensión de nuestro viejo hombre. Si no hubiese un hilo conductor, si no hubiese una hoja de ruta, esto sería un caos terrible. Amén. Se ordenan las prioridades. El cristianismo, repito, es sobrio, es sensato. El creyente es una persona puesta en su sitio, no desaforada. El cristiano no suele ser vociferador, perder los estribos. Aló. Y luego decir se me chispoteó. La Biblia dice airaos pero no pequéis. Que es que hermano tenía tanta rabia que soltó una palabra de grueso calibre. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cuántos dicen amén? No se pega unas aterradas a veces. Alabanzas al Señor. Grite gloria a Dios. ¿Cuántos vinieron a oír la palabra del Señor? Dele un aplauso al Señor. Usted se vino a este culto. Con pulcritud, con altura. Amén. Con altura, con decencia, puesto en su sitio. El orden está enquistado en la fe. Tanto que algunas epístolas fueron escritas para corregir desórdenes. ¿O no, John Edier? En el caso de los Corintios, por ejemplo, lea la carta a los Corintios. Yo estoy en la segunda epístola. Y Pablo les escribe para corregir inclusive desórdenes, llamémoslo, que parecieran bien. Porque Pablo dice, habían problemas con los líderes. Una disputa tonta. Yo soy de Pablo, yo de Cefas, yo de Apolo. Bueno, a ver, los de Pablo para acá, fuera los de Cefas. Open de parche. Yo soy de este, yo soy de aquel.
fraccionando la iglesia, generando un desorden inoficioso, innecesario. Pero además se generaban desórdenes en los dones. La gente peleaba por sobresalir. Y uno de los dones más sobresalientes, más vistosos, era el hablar en lenguas. Entonces había una disputa: yo hablo en lenguas. Y Pablo toca decirle: yo hablo en lenguas más que todos ustedes, pero yo no ando presumiendo. Vamos a subordinar esto. Vamos a hablar en lenguas ordenadamente, decía el apóstol Pablo, porque era un caos. Además había desorden en la cena, en la celebración de la cena del Señor. Llegan unos y se embriagan y se desordenan. Y había que poner todo en su sitio. Pablo les escribe 2 epístolas y les corrige algunos desórdenes, porque la vida cristiana es ordenada, hermano. Usted no me va a interpretar ahora de que no puede hablar en lengua, ni me ha faltado, eso no lo he dicho nunca. Estoy diciendo que hay cosas que todo puesto en su sitio es bien bonitico. Es agradable el culto, amén, cuando es guiado por el Espíritu Santo. Si el culto se alargó porque Dios tomó al predicador o al que está dirigiendo, bienvenido sea, hermano. Eso lo aceptamos porque viene de Dios. Es incómodo cuando lo alargamos innecesariamente. ¿Me está escuchando? Porque estoy predicando la palabra del Señor, ¿verdad? Vamos a dejar que el Espíritu Santo tome las riendas de nuestra vida y Dios se encarga de poner orden a cada cosa que hacemos. Alguien que le dé un aplauso fuerte al Señor. Fuerte ese aplauso para el Señor. Pablo dice que dejó a Tito en Creta. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. Dice otra versión: te dejé en Creta para que pusieses en orden lo que quedaba por hacer. Porque en algunos sitios se estaban presentando algunas situaciones y Pablo decía: bueno, aquí hay que enseñar esto. Hay unos falsos maestros, se están levantando personas diciendo que la resurrección ya se efectuó. Otros decían que se iban a bautizar por los muertos. Otros, todas esas sandeces y esas torpezas que, repito, hacen ver la vida cristiana como algo que no tiene coherencia. Usted debe ser, y yo como cristiano, debo mostrarle que si hay algo sensato en la vida es ser creyente. De hecho, la Biblia dice que el que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Amén. Que edificó su casa sobre la roca. Amén. Yo estaba escuchando predicar a mi líder ayer, ¿cuándo fue? El martes que predicó. ¿Cómo es que se llama el líder que predicó acá? Eider, un buen mensaje. Y me llamaba la atención que él decía: yo cuando comencé, el Espíritu Santo me tomaba y levantaba las sillas. Y yo recuerdo cuando estuve hace años en Venezuela, me acuerdo que había un hermano en la congregación que cuando el Espíritu Santo lo tomaba había que quitar todas las sillas del camino. Y bueno, eso estaba bien. Pero también la Biblia nos dice, bueno, nos arrodillamos, bueno, hablamos con Dios, porque el que habla en lenguas habla misterios. Y que uno, bajo la influencia del Espíritu Santo, no necesariamente pierde la coherencia. ¿Aló? Ustedes recuerdan a un joven en Pradera que lo tomaba el Espíritu y se iba, sí, como avanzando hasta la casa, kilómetros. Bien, perfecto. Ahora está descarriado. Lo que necesitamos es que el Espíritu Santo nos afecte de verdad y nos forme de verdad. Amén. Necesitamos que Dios nos llene de verdad, que de tal manera que esa unción que nos caiga encima nos haga invulnerables a los ataques del diablo. Nosotros vinimos a ser líderes de jóvenes en una época en que en nuestros campamentos los jóvenes danzaban y glorificaban a Dios y aleluya. Y a los 15 días había que irlos a visitar porque estaban desanimados. No, queremos un mover del Espíritu Santo auténtico, que hable en lenguas y que lo lleve a la oración y que lo lleve a la búsqueda y que lo lleve a la consagración. Y como decía el hermano Miro acá, que se aviven los ministerios, que el que dance por el Espíritu predique con autoridad, ministre con autoridad y que no haya diablo que se lo lleve de la iglesia. Eso se llama ser ordenado. Dele el aplauso fuerte al Señor.
Dale ese aplauso, alabanzas al Señor. Pablo, en 2 Tesalonicenses, hace referencia a creyentes que andaban desordenadamente. Dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente. Literalmente lo dice: y no según la enseñanza que recibiste de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Alabanzas al Señor. Claro, el contexto de esa porción es un grupo de personas que no les gustaba trabajar. Ahí donde Pablo dice que el que no trabaja, que no coma. Seguro que eran espiritualistas. No, hay que estar en el templo todo el tiempo, no vamos a trabajar. No. Y Pablo dice: no, el que no trabaja, que no coma. Eso es desorden. Aló. Alabanzas al Señor. Voy a ir entrando en esta etapa. Definitivamente el desorden que muchos tenemos en nuestra vida comienza, repito, porque no tenemos bien definidas cuáles son nuestras prioridades. De la misma manera que a usted le va a decir su esposa o su mamá o qué sé yo: vea, esta camisa debe estar aquí, este pantalón aquí, este plato aquí, esta cuchara aquí. Bueno, en la vida espiritual ser ordenado es poner cada cosa en su lugar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Aquí está Dios, aquí mi esposa, aquí mis hijos, aquí está Netflix, aquí está mi hobby, aquí está cada cosa en su sitio. No se trata necesariamente. Habrá cosas que hay que deshacerse de ellas, como cuando usted revisa y dice: no, esto ya es basura. Hay cosas que echarlas a la basura. Habrá cosas que simplemente necesitan exponerse en su sitio, no más. ¿Están aquí, hermanos? Levante su mano, dígale: Señor, háblame, háblame. Alabanzas al Señor. ¿Por qué mencioné a Netflix? Dios mío, no estoy queriendo herir susceptibilidades. Nada que ver, lo usamos todo. Estoy diciendo que ninguna cosa de esta nos robe el espacio que le corresponde al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Cuando no tenemos tiempo para Dios en nuestra vida, todo lo demás se va desordenando. Amén. Va saliendo mal, todo lo demás se vuelve un caos. Y por eso es que muchas personas están como están, de fracasos, porque no tienen tiempo con Dios en su día a día, porque no priorizan el leer la palabra, porque no tienen las cosas en prioridad, mejor dicho. Está comprobado que una de las cosas que producen mayor desorden es el acumular cosas. Amén. Resulta lógico pensar que después de acumular tantas cosas ya no hay espacios adecuados para ubicarlas. En ese sentido, hermanos, las personas que guardan todo tipo de recuerdos u objetos innecesarios sobrecargan sus espacios y generan una sensación sofocante. O sea, espiritualmente acumular odios, resentimientos, raíces de amargura, desórdenes en la vida, llenarnos de todo lo que circula, de todo lo que oímos. Vea, le voy a decir una cosa y quiero tocar un nervio. Usted sea riguroso con lo que oye, incluso todo lo que pareciera ser cristiano. Sea riguroso. Cada vez que se le atraviesa un mensaje, un predicador, un profeta, cada cosa, lo acumula, hermano, en la época de la pandemia, ¿sabe que no hubo escatología sino espantología? Todo el mundo vaticinando cosas. Ahora está peleando Israel con el grupo Hamas. Y entonces vaticinan y hermano, usted sea riguroso, sea celoso respecto de la palabra de Dios. No coma todo lo que le sirvan. Digan amén, hermanos. Es que hay que ser que por eso hay desórdenes espirituales. Hay gente que comienza a decir una cantidad de cosas porque acumulan y acumulan uno tiene que ser riguroso en cuanto a la palabra. No tiene dónde ubicar tanta cosa. Amén. Además de tener, digamos, acumular emociones negativas, también muchas cosas que hay en el mundo, recibirlo. Yo no sé si les conté que un hermano hace años se me acercó y me dijo: hermano, ¿sí será cierto eso que están diciendo en el Discovery Channel, que Jesús y María Magdalena se casaron y tuvieron hijos? Yo dije: Dios mío, ¿esto qué contiene? No, que porque apareció y lo dijo fulano de tal y un ovni, qué sé yo.
Si en nosotros hay cosas que debimos haber desechado, pero están todavía, seguro están ocupando un lugar que otra cosa debiera llenar. Amén. Si no hemos soltado esa raíz de amargura, por ejemplo, es posible que esté en el lugar donde debiera estar la gracia, donde está el poder, donde debiera estar el poder, donde debiera estar la santidad. Está ocupando un sitio que no le corresponde. Amén. Un desordenado espiritual puede ser una persona insubordinada, es decir, insujeta a las autoridades. No hay pastor que le sirva. Personas que no cumplen con las normas, que van de pastor en pastor, de iglesia en iglesia, no les gusta quien predica, no les gusta quien dirige, critican todos los cultos, como decía la canción llanera, critica al predicador, critica las alabanzas, entonces comienza a sentirse como un burro entre las bancas. ¿Ustedes recuerdan esa canción llanera, no? Bueno, no se consagra, no busca a Dios, no diezma, no ofrenda, se inventa cualquier versículo o texto, recoge cualquier argumento para justificar su irresponsabilidad, no se congrega, lo hace muy poco. A veces hay relaciones y noviazgos muy desordenados, descontrolados, insubordinados, desórdenes terribles, creyentes irritables, hipersensibles, que debieran cargar un letrero enorme en la espalda que dice: inflamable, no apagar con agua, o conserve su distancia. Alabanzas al Señor. Espíritu indómito. Porque claro, son algunos, ¿no? Muy antiguos, y entonces yo caminaba estas calles con Zúñiga y entonces yo soy más que los demás. Muchas veces el desorden está en la forma de vestir, en la falta de honestidad en el vestido. Creyentes, digamos, insujetos. Hermano, a veces nos pasa, y yo quiero que usted me entienda esto. Los pastores no somos, digamos, para que usted nos pida permiso cada que va a salir, no faltaba más, pero es bueno que aquellas cosas trascendentes que usted va a hacer, por favor las comunique. ¿Qué tal que uno ve y el hermano ese día no lo veo? Cuando voy a ver en España, en Francia, la fotografía. Hermano, qué bueno decir, oren por mí, cuando menos, ¿verdad? Porque usted pertenece a un cuerpo, al cuerpo de Cristo. ¿Cuál sería su reacción si un pie suyo sale caminando solo? No, ahí tenemos un cuerpo al que le comunicamos, oramos y conversamos. Y dice: hermano, voy a hacer un negocio, ayúdeme a orar, y voy a viajar, ayúdeme para que este proyecto se dé. ¿Verdad que sí, hermano? Es parte del buen orden que debemos conservar en la iglesia. Alguien que diga amén. Dale otro aplauso al Señor. Un desordenado espiritual es una persona que interpreta las escrituras a su amaño, a su antojo. Le parece que sabe más que los demás. Amén. Conducta de mal comportamiento, mala paga, irresponsable, esposo desagradable, mal hijo, mal empleado, mal patrón, etcétera, etcétera. Y que la gente esté hablando: mire el cristiano cómo se comporta. Hermano, eso desdice, repito, de la vida cristiana, porque no tiene visión, prefiere las cosas rápidas, fáciles, así no representen nada para su vida, vive en constante desánimo, etcétera, etcétera, etcétera. Gloria a Dios. De la manera que la acumulación y el caos pueden hacernos perder tiempo, regáleme estos próximos minutos, y dinero, y a la vez crear tensiones innecesarias, las consecuencias del desorden espiritual son mucho peores. Si no actuamos para contrarrestar el desorden espiritual, nuestra vida cristiana va rumbo a la aniquilación. Es decir, así como limpiar y organizar la casa no es una tarea imposible, pues todos tenemos la habilidad necesaria para desempolvar una superficie. Ahora, para poner las cosas donde deben estar, al tomar la escoba, al tomar el paño para sacudir el polvo, volver todo a su sitio y hacer ese ejercicio, creo que todos los días. Así debiéramos hacer con nuestra vida espiritual. Decir: esto no debiera estar aquí, ya se me está acumulando este problema. Amén. ¿Sabe cómo dice el versículo que leímos en la nueva versión de Biblia Viviente? Suena de esta manera: el Señor te mandó a decir que dejes todos tus asuntos arreglados
porque vas a morir, le dijeron al rey. Ordena tu casa, cuadra todos tus asuntos porque te vas a morir. Sería muy conveniente poner en regla todo mientras estamos con vida. ¿Cuántos dicen amén? No dejar nada pendiente. Ante la inminencia de la muerte todo debe estar en orden, y ante la inminencia de la venida del Señor organizar cuanto más podamos las cosas. Antes nos pasaba, hermana Nidia, que cuando veníamos a la Santa Cena nos poníamos a cuadrar vueltas, era en la Santa Cena. Yo estoy ofendido con el hermano desde el 1 de enero, imagínate, todo el año. Dianita, ¿te acuerdas? En Buenaventura. Necesito que pase aquí para que a pedirle perdón. Ordenen. ¿Qué tal que lo sorprende la muerte en esa condición? Entonces uno descuida cosas valiosas, ignora las cosas importantes. Si supiéramos el día en que nos hemos de morir, pues pondríamos todo en orden. ¿Cómo comienzo entonces yo a ordenar mi vida? Y aquí voy concluyendo. Vamos a revisar qué es lo importante, qué es basura y cuáles son las cosas que debemos guardar. ¿Cuántos dicen amén? Ustedes leyeron la historia del rey Josías, un rey que comenzó a gobernar desde los 7 años de edad. Mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes del segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacaran del templo, ojo hermanos, de Jehová, todos los utensilios que habían sido hechos para Baal. ¿Qué hacían dentro del templo? Elementos para adorar a un ídolo, hermano Bernardo. Desorden puro. Y el rey dijo, esto hay que sacarlo. Todo lo que habían hecho para cera, todo lo que han hecho para el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén, en el campo de Cedrón. Quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Los que quemaban incienso, todo lo quitó. Dijo, esto es un desorden completo. Usted ha leído una profecía que dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. Eso es desorden espiritual. Dicen que eso es una profecía, son de esas profecías que se cumplen más de una vez. Por si no lo sabía, existen de ese tipo de profecía. Y una vez se cumplió cuando un rey sacrificó un cerdo en el altar. ¿Sabe que el cerdo era inmundo para los judíos y era abominación desoladora? Eso que no debía estar allí en ese sitio, ¿no? Están bien los cerdos en la cochera, están bien los cerdos en el muladar, están bien afuera, pero acá en el santuario, en el templo de Dios, no. Lo estoy diciendo por la práctica que tenían ellos. Hay cosas en nuestra vida que deben estar porque las necesitamos, pero deben estar en su sitio. ¿Cuántos dicen amén? Dios, bendito sea Dios por el trabajo, pero el trabajo no debe ser la prioridad de mi vida. No debe serlo. Bendito sea Dios por el dinero, pero el dinero no debe ser lo primero en mi vida. Póngalo en su sitio y se ve bonito. Póngalo en el sitio que le corresponde. Se ve mal es cuando lo entroniza, cuando ocupa su corazón. Amén. Nos airamos, claro que sí, pero contrólela. Bájele el tono. Porque cuando se sale de cauce y ocupa un sitio indebido es cuando genera problemas. Alguien quiere alabar y glorificar el nombre del Señor. Y si quiere un ejemplo más fehaciente de cómo se pone todo en orden, Jesucristo entrando en el templo y sacudiendo y quitando mesas de los cambistas y sacando animales y quitando cosas y diciendo, esto no debiera estar aquí. Mi casa será llamada casa de oración. Desordenados, limpien la casa. Y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Habrá que sacudir algunas cosas para ordenar la vida para la honra y la gloria del Señor. Así que si alguna vez le dijo su esposa, su esposo, su mamá, cualquier superior a usted le dijo, recoja su desorden, hoy lo dice el Espíritu Santo. Recoja su desorden. Por favor, colóquese de pie.